Buenos días, gracias por estar en sintonía de Canal 12. Esta mañana tenemos una entrevista sobre temas legislativos porque hay información que se ha generado en las últimas horas en ese órgano de Estado. La Asamblea Legislativa logró aprobar los 152 millones de dólares en bonos que serán utilizados en parte para reforzar las medidas excepcionales para seguridad. Además, se utilizarán para el pago de pensiones del ITFA y para reforzar el trabajo de la Fiscalía General de la República. Para hablar de este y otros temas, tenemos con nosotros esta mañana a la diputada Norma Guevara, quien es la coordinadora de la fracción legislativa del partido FMLN, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Diputada, buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio y un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 12. La información que se ha generado, bueno, esta, que ya no es una sorpresa porque ya venían los acercamientos entre los partidos políticos, hubo un largo proceso para la aprobación de estos fondos, ya en varias plenarias se había frustrado el proceso de aprobación, pero vimos que anoche por fin se logró y por unanimidad la votación para aprobar estos fondos. Ustedes como partido oficial, como partido FMLN, ¿cuál es la lectura que hacen de este proceso de aprobación y que por fin el Ejecutivo va a poder disponer de estos fondos? Bueno, yo creo que es un buen mensaje al pueblo salvadoreño, el inicio de las medidas extraordinarias de seguridad impulsadas por el presidente Salvador Sánchez Serén, tuvieron como marco la invitación al presidente de la Corte Suprema, a la presidenta de la Asamblea, al señor fiscal general de la República, porque la problemática de la seguridad requiere de un abordaje integral y sin embargo eso no niega que en el aspecto estrictamente de persecución del delito se debe ir a fondo y las medidas fueron visualizadas en conjunto y nuestra Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad fue parte de aquello. De modo que el que hoy los recursos tengan una aprobación de 84 votos expresa que hay una consistencia con aquel inicio. O sea, juntos definimos apoyar las propuestas del Ejecutivo, del Presidente de la República. Todos hemos visto con mucha satisfacción los logros que se están obteniendo en este campo y era de consecuencia votar para darle a las instituciones a las que se les está dando un rol mediante la ley, darles también los recursos. Por eso nosotros estamos contentos y reconocemos pues que cada quien ha cumplido en este caso su responsabilidad frente al pueblo, porque no es un asunto de que yo te doy y me das, es un asunto de qué entendemos que el pueblo necesita y cómo nos comportamos todos y cada uno frente a esa necesidad. Así que yo reconozco que el debate ha sido intenso, por momentos parecía inalcanzable, pero nunca desistimos de dar esta batalla, de buscar el argumento y de darle ese aliento, esa esperanza al pueblo. Yo quiero decir algo en particular, la confianza que la población ha mostrado, la credibilidad que le ha dado al presidente ha sido un factor decisivo para que todos comprendan, los que no querían convencerse, de que había que dar este paso. Así que bienvenido este acuerdo y muestra el rol que la Asamblea tiene en ayudar a resolver problemas importantes de nuestro país. La mayoría de veces cuando hablamos de las medidas excepcionales contra la delincuencia, el temor es a veces la sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya encuestas como por ejemplo Sid Gallup hablan de que hay confianza de la población en que las cosas han comenzado a cambiar. Los índices de violencia nos están indicando también que hay un descenso en el nivel de homicidios, pero al hablar del debate en la Asamblea Legislativa siempre, bueno, persiste el temor de la sostenibilidad, porque obviamente medidas como las excepcionales que implican movilización de policías, movilización de elementos del ejército, implica también fondos. ¿Considera usted que estos fondos que se aprobaron en la Asamblea Legislativa, que van en parte para las medidas excepcionales, le dan esa sostenibilidad en el tiempo que la población está esperando que continúe? Nosotros confiamos en el diseño de esta planificación, que no es solamente el combate a la criminalidad como se está llevando a cabo, sino que también el gobierno está impulsando
un conjunto de medidas bajo el concepto del Plan El Salvador Seguro, como a través de INJUVE, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, CONAMIPE, Ministerio de Trabajo, lo que busca darle un sustento, porque desde los años iniciales en que esta violencia arreció bajo la modalidad de organización de pandillas, era obvio que se necesita no solo la parte represiva, sino también la prevención. Y lo importante en este contexto es que los recursos de las instituciones del Estado, los distintos ministerios, autónomas, están en función de resolver no solo el efecto de la violencia, la expresión más cruel de ese fenómeno, sino de atender de raíz el problema, dándole oportunidad al joven en su comunidad a través de becas, de rehabilitación de espacios públicos, de entrenamiento para tener oportunidades de emprendimiento y laborales, de manera que nosotros sí confiamos que la sostenibilidad la da el mismo pueblo y la priorización que las distintas instituciones le asignan, a la importancia que todos le asignamos a este tema, porque es importante para la vida, la tranquilidad de la familia, de las comunidades, de las empresas y para el normal funcionamiento de las instituciones. Cuando se presentó el proyecto de los 152 millones de dólares, el Ejecutivo hablaba de que parte iba destinado para las medidas excepcionales de seguridad, parte para el pago de pensiones del ITFA y parte para reforzar el trabajo de la Fiscalía General de la República. ¿El proyecto se mantuvo o hubo algún cambio del proyecto original a lo que se aprobó anoche en la sesión plenaria? Creo que hubo un cambio. La Fiscalía lleva 2.5 millones más que en el inicio, lo cual fue, digamos, consultado con el Gabinete de Seguridad, y la reasignación, pues, lo que se crea de déficit en la visión inicial, esperamos que sea cubierto con la contribución especial de telefonía, la contribución especial para seguridad, y de modo que los recursos del presupuesto ordinario, los recursos que trimestralmente deben ser reasignados, que provengan de la contribución especial, estos recursos y ojalá los que obtengamos en el futuro que permitan consolidar instituciones como la PNC, tienen un claro destino. La Fiscalía es la que sale ganando, digamos, en los cambios. Lo demás, los otros cambios que fueron hechos desde hace 3 semanas prácticamente, se consolidaron con variantes de redacción, pero que en esencia establece el decreto, el monto de cada una de las instituciones, la elaboración de un presupuesto extraordinario que deberá ser aprobado por la Asamblea también, la obligación de las instituciones que van a ejecutar estos fondos de rendir informes a la Asamblea de manera trimestral, la fiscalización a través de la Corte de Cuentas de la República de un modo especial, a través de una auditoría concurrente, la posibilidad de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Ciudadana y Convivencia pueda establecer una auditoría externa. O sea, todos estos elementos están contenidos en el decreto y no había, digamos, espacio para dudar que estos fondos servirán única y exclusivamente para darle impulso a las medidas ya iniciadas. ¿Cómo ve usted la discusión que se generó? Vimos que hubo incluso una bilateral entre el FMLN y el Partido Arena. ¿Cómo ve usted todo este proceso que llevó a anoche a que por fin, bueno, todos los diputados se pusieran de acuerdo y votaran por ese decreto de los 152 millones de dólares? Bueno, los resultados son siempre importantes y los procesos son una escuela
que ayuda. Nosotros tenemos la práctica de conversar a título personal como coordinadora del grupo de mi partido. Nos ha tocado esto de modo natural en prácticamente todos los temas. Ayer también sacábamos reformas electorales que tienen meses de discusión y son aprobadas por unanimidad. El diálogo entre los diputados es una cosa natural, es propia del parlamentarismo, pero en este caso, cuando ya justamente hace 3 semanas estaba listo todo, Arena pidió como un requisito adicional una bilateral, que efectivamente la tuvimos la semana anterior, y a nivel de partido, o sea, estamos hablando en este caso de nuestro secretario general y del presidente de Arena, y por supuesto el jefe de fracción de Arena y su servidora. Nosotros en esta bilateral lo que hicimos es esclarecer primero la fuente, la necesidad del recurso. En segundo lugar, cómo en lo que ya estaba aprobado por la comisión estaban recogidas las sugerencias o temores que Arena expresaba en un inicio. Y luego, pues, mostrar nuestra expectativa y paciencia frente a un debate interno. Hay que decir además que Arena expresó su inquietud por otro tipo de problemas, que no eran sino del orden fiscal, ¿verdad? Del déficit fiscal, del endeudamiento, de las pensiones, y nosotros dijimos, esto es lo urgente, resolvamos esto y continuemos esta práctica de seguir discutiendo con argumentos técnicos. Nosotros, por ejemplo, estamos convencidos y convencidas de que el sistema de pensiones, si no se hacen cambios importantes, tendremos como país severas dificultades, que es deseable no llegar a ellas, por eso es que hay que anticiparse a atenderlas y resolverlas, y ese es uno de los temas que convenimos continuar discutiendo política y técnicamente, o sea, porque el debate político debe estar sustentado en 2 cosas, en atender la necesidad de la sociedad y en segundo lugar, en escuchar los argumentos que cada uno tiene y controvertirlos. Y si yo no estoy de acuerdo, debo decir por qué. Y si esto tiene una reacción, pues, y me convence, pues también caminar. Eso es lo que va a continuar, espero yo, para que este tipo de soluciones en lo que concurrimos todos tenga mejores resultados para la sociedad. ¿Cuál es la percepción que se tiene desde la Asamblea Legislativa de la situación de violencia que tiene El Salvador? Porque muchas veces los ciudadanos, bueno, son duros críticos de los diputados, del trabajo que hacen y del manejo que se hacen de algunos de los temas. Pero me gustaría que esta mañana usted les dijera, por ejemplo, cómo ven ustedes la situación del país en cuanto a violencia. Previo, por ejemplo, a las medidas excepcionales, la situación era hasta cierto punto un tanto más crítica que hoy en día, pero ha ido evolucionando y esperemos que continúe evolucionando por el bien de todos los ciudadanos, porque al final si hay seguridad, pues eso nos beneficia a todos, y si hay inseguridad, pues nos afecta a todos por igual. Esa es la razón de la política pública y de las decisiones que una asamblea, un diputado o diputada debe de tener en cuenta. Nosotros vemos que a lo largo del tiempo el fenómeno de la violencia se ha atacado en su expresión última. Pero esto tiene raíces. Yo quiero comentarte que cuando en los años 90 iniciales fuimos también parte de esta asamblea, tuvimos la oportunidad, y yo he contado esto en varias ocasiones y nunca lo olvido. Fuimos a Estados Unidos, Francisco Flores era uno de los diputados en aquel momento, Óscar Ortiz, que hoy es nuestro vicepresidente, y otros diputados fuimos invitados a una universidad de Nuevo México, donde nos explicaron un estudio, una investigación que llevaba 4 años, de cómo se generaba el fenómeno pandilleril. Y nos quedó claro
las conclusiones de aquel estudio eran obvias. La desintegración familiar, la pobreza, la sensación de marginalidad y luego los resultados, cómo esto se resuelve, con inclusión, dándole oportunidad a la gente. Curiosamente, cuando Francisco Flores fue presidente, aquello que estaba recién escuchado, no fue atendido, hubo otra forma. Por eso es que nosotros vemos en el Plan El Salvador Seguro que tiene componentes de atacar los problemas que originan la violencia y que hacen de nuestros segmentos jóvenes y de nuestras comunidades un pasto fácil para el crimen organizado. A nosotros nos explicaba, estos fenómenos generalmente vienen del crimen organizado y del narcotráfico, que instrumentaliza las sensaciones de marginalidad, de exclusión o de carencia, de desafectos de la juventud. Entonces, yo creo que hoy están los municipios comprometidos, los gobiernos municipales, está la cooperación internacional comprometida, trabajando en el campo. El presidente ha propiciado factores de cooperación interinstitucional y se están teniendo resultados. Y luego se ha modificado la arquitectura jurídica para el combate al crimen. Y entonces la Asamblea ha tenido la apertura, y la Corte Suprema y la Fiscalía, de ir juntos con esa visión de que si se necesitan nuevas y se identifican cuáles medidas jurídicas resultan ya obsoletas o cuáles son las nuevas que deben aprobarse, y lo hacemos juntos, entonces estamos teniendo un resultado. Y la población le da crédito porque mira que entre todos estamos colaborando. Pero si nos ven actuar a unos por un lado y a otros por otro, entonces la credibilidad es menor. No solo es la eficiencia en sí de la disminución de los delitos, sino es la confianza y la cooperación de la sociedad en el combate y la prevención, lo que nos va a dar un camino más seguro. Como dicen otros colegas en la Asamblea, nos permite mirar la luz al final del túnel, de un problema que no es reciente, sino que se vino acumulando a lo largo del tiempo. De modo que cuando vemos nosotros, cuando la gente contempla que la Asamblea se puso firme para que las telefónicas no faciliten transmitir mandatos de delitos desde la cárcel, cuando el gobierno analiza de modo puntual el fenómeno carcelario y se plantea medidas de emergencia, cuando la Corte Suprema es capaz de comprender la importancia de no movilizar, de no utilizar los recursos en movilizar detenidos hacia los juzgados y facilitar con eso la transmisión a través de otros recursos, entonces significa que la gente comprende, porque ella se da cuenta de cómo son los problemas. Y yo sí veo ahora una perspectiva, una confianza de que no es que sea fácil, que tenemos que persistir en este camino que es urgente, es importante, es estructural y se está tratando de ese modo. Yo creo que vamos a salir adelante y que debemos aprovechar este impulso y esta confianza donde, como dice el director de la PNC, es el apoyo de la ciudadanía lo que está permitiendo encontrar a los delincuentes más peligrosos. Entonces quiere decir que la ciudadanía se da cuenta que debe ser parte de esto, aspecto que no ocurría cuando no habían estas medidas. Diputada, es hora de que hagamos nuestra primera pausa comercial. Vamos a ir a un momento a comerciales y ya regresamos con más de la entrevista. Esta mañana estamos conversando con la diputada por el partido FMLN, Norma Guevara. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM tenemos una conversación con la diputada por el partido FMLN, Norma Guevara. Estamos hablando del proceso de aprobación de los 152 millones de dólares solicitado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, que fueron aprobados precisamente anoche por unanimidad. Y estamos hablando también sobre las medidas excepcionales contra la delincuencia. Diputada, ¿qué podríamos esperar o qué sigue, por ejemplo, en cuanto a medidas excepcionales? Porque un aspecto importante en el que también la ciudadanía ha expresado que hay una necesidad es, por ejemplo, la depuración de la Policía Nacional Civil, la depuración del sistema judicial, que se considera también elementos importantes dentro del proceso de lucha contra la delincuencia. ¿Ustedes cómo ven estos temas desde la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros estamos aquí dispuestos a apoyar aquellas medidas que ayuden a dar potencia, a dar fuerza a este proceso que ya empezó. Creo que la interinstitucionalidad como estilo, como expresión del estilo dialogante del presidente Salvador Sánchez Serén, nos ayudará. Por ejemplo, la PNC dentro de este mismo proceso, si usted ha visto, han habido capturas, o sea, en el caso de la PNC tiene ya una institucionalidad fortalecida en ese campo, le dimos ley propia para la inspectoría, hemos reformado la ley de la carrera policial y si todas estas herramientas se toman en cuenta ahora en una planificación más efectiva, entonces la depuración viene por su peso. Entiendo también que en el caso del sistema judicial la velocidad empieza a mejorarse en la lucha por el comportamiento correcto de los jueces y que están previstas audiencias justamente con jueces a los que se les ha señalado y deberá probárseles que han cometido faltas en su desempeño. El valor que hoy está cobrando la ciudadanía es elemento fundamental, o sea, la participación de la ciudadanía, que a veces es la que sabe si alguien le pidió dinero para ocultar o para divulgar algo. Entonces, ese comportamiento es fundamental para que este combate llegue a todos los rincones que debe de llegar y que no nos queden espacios para contemplar y tolerar ni la corrupción del sistema judicial, ni la impunidad. Y yo creo que en la Asamblea hay apertura para discutir a fondo estos problemas. En la medida en que la Corte Suprema de Justicia lo considere necesario tener herramientas distintas que ayuden en este proceso, pues con gusto, igual que para la Fiscalía, porque la justicia al final es producto de la interacción de muchas instituciones, incluyendo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que está atenta y esto incluso ha sido firmado un convenio de la preparación, la comprensión de valores constitucionales en el respeto a los derechos humanos a la hora de ejercer la función de autoridad como le toca a los policías, soldados o agentes penitenciarios. Esta formación nos va a fortalecer como sociedad, nos tiene que hacer firmes en el combate a los delitos, a la falta, y también respetuosos de nuestro orden constitucional y jurídico. Pienso que estamos en un buen momento para dando pasos avanzados, y que tenemos que seguir este camino. Ahora bien, en medio del debate de todas las medidas de seguridad y todo lo que se ha hecho, se ha cuestionado en muchas ocasiones de que, por ejemplo, nuestro Estado, nuestro sistema jurídico es demasiado garantista con los delincuentes. ¿Ustedes consideran que se están dando los pasos, por ejemplo, para evitar que esto continúe y que la ley se pueda aplicar a todo nivel y que, por ejemplo, ya no se diga, bueno, es que aquí tiene más derecho, por ejemplo, el delincuente que el ciudadano honesto? Mire, en ese debate hay un rasgo, digamos, de la visión de la sociedad plural en lo político e ideológico. Nosotros no vemos
contradicción alguna entre ser enérgico en el combate al delito y observar las garantías constitucionales, el debido proceso en la persecución al delito. Y por eso es que celebramos y se ha visto en este caso que la policía, la Fuerza Armada están trabajando de la mano con la Procuraduría, con el sistema judicial, y que es en la caracterización del delito donde viene la variación para cambiar el concepto de delito penal y de procedimientos, valga la redundancia, procesales, para juzgar, para perseguir la delincuencia. Es decir, cuando se le da más tiempo a la Fiscalía para investigar, cuando se da oportunidad al sistema penitenciario para diferenciar entre un tipo de delitos y otro, y por supuesto de las personas que los cometen, tratarlos de manera diferenciada. Entonces usted puede ver ahora que tenemos una aprobación que permite que aquel persona que está condenada pagando un delito, pero entra a un proceso del programa Yo Cambio a hacer trabajo, puede tener dispensa de los días de pena por los días de trabajo. Entonces no hay contradicción. El punto es darle seguridad jurídica a todos, y no que en nombre de buscar ser calificada como la más combativa en la persecución del delito, quiera atropellar procedimientos que nuestra misma Constitución y nuestras leyes establecen en contra, y termine no solo afectando a las personas, sino pervirtiendo nuestra seguridad jurídica, que es algo que debemos cuidar después de los acuerdos de paz, porque es en este contexto donde hemos construido la posibilidad de una sociedad democrática, de un Estado de Derecho, de las garantías de reconocer a las personas sus derechos, sus posibilidades. Entonces, por ejemplo, el principio de inocencia, este tiene que ser observado. De lo contrario, pues las venganzas y otros sentimientos que son humanamente explicables se convierten en condena y nos arrastran a la sociedad por caminos indebidos, de los que ya El Salvador salió adelante. Ahora bien, diputada, cada vez que hablamos de resolver problemas, esto pasa por obtener los recursos para resolverlos, porque sabemos que muchas de las necesidades que existen actualmente, pues se necesitan cantidades importantes de recursos para poder llevar esas soluciones. ¿Dónde, por ejemplo, se pueden obtener estos recursos, diputada? ¿De, por ejemplo, impuestos no pagados o con la creación de nuevos impuestos? Al calor del debate que surgió por esto de los 152 millones, entró en discusión este otro tema, el de los recursos, de dónde obtenerlos. Y bueno, no sé si se malinterpretó sus declaraciones en determinado momento o qué fue lo que ocurrió, porque se hablaba incluso de proponer nuevos impuestos, pero también yo veía declaraciones suyas donde decía que hay que hacer que quien no pague impuestos los pague. Exactamente. Mire, ahí tenemos en la Asamblea una propuesta de una ley nueva para el pago de las deudas al Estado. Entonces, ahora viene el espacio para discutirla. ¿Y qué significa esto? Que las instituciones, la autoridad hacendaria tengan recursos jurídicos que le permitan cobrar antes de que prescriba la posibilidad de cobrarle a una persona o empresa, a una persona natural o jurídica. Tenemos en debate modificar la figura del delito fiscal, que no solo se comete cuando no se paga el impuesto sobre la renta, sino que el IVA, impuestos de aduana y también los impuestos municipales. Esto debe ayudarnos a mejorar la conducta tributaria de la sociedad. Los que somos asalariados no tenemos manera más bien el Estado tiene la facilidad, para decirlo al revés, el Estado tiene la facilidad de que mes a mes se descuenta en la planilla, gane de 500, porque nosotros cambiamos la ley para que no se pague impuesto sobre la renta
de las personas que ganan abajo de $500. Pero quien gane más de 500, el Estado tiene la seguridad de un pago seguro, pero debe también el Estado tener seguridad de que las empresas que hacen actividad económica, que tienen rentabilidad, paguen el impuesto sobre la renta, no detengan el IVA, y eso requiere, como igual que en materia de seguridad, mejorar los recursos jurídicos con los cuales las autoridades tengan las herramientas para un cobro más efectivo de los tributos que cada quien está en la obligación de pagar. Nosotros estamos, por supuesto, dispuestos. Y cuando señalamos de que el presidente había dado instrucción de que de no tener estos fondos se buscara la manera, pues maneras son muchas. Y nunca descartamos de que esto pudiera representar incluso tributos como recuérdese que en este contexto de bloqueo a las finanzas que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ha sufrido con la casi confiscación de 900 millones por la Corte, la no aprobación de muchos créditos que algunos se perdieron ya y otros están a punto de vencerse. Nosotros hemos señalado de que el Estado no debe de parar sus programas sociales, su trabajo por la seguridad, y los recursos que se requieran deben buscarse en la sociedad, y que no, en vez de salir huyendo de los delincuentes por no pagar tributos, es mejor que todos nos convenzamos de que así como un asalariado paga, también las empresas y los que tienen más paguen más. O sea, este es un escenario que además encaja con una caracterización de toda la región centroamericana, de que con el nivel de tributación, el desarrollo sostenible, que hoy está además como compromiso de todas las naciones en los objetivos del desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, nosotros con estos niveles de tributación no podemos hacer todo lo que se necesita para el desarrollo humano. Y, claro, entre lo que se necesita es cobrar con más eficiencia y tener las herramientas que permitan que la gente pague. Esta es una deuda que yo creo que viene desde la colonia, pues, que mucho se explica a veces que la lucha por la independencia era en parte para evitar pagarle impuestos a la corona, y esas conductas continúan con no pagarle a veces el tributo al municipio y al Estado. Entonces tenemos que cambiar esos parámetros. Sociedades en las que se tienen otros indicadores de desarrollo también pagan un nivel de tributación superior al que tenemos nosotros. Jorge Velado, el presidente del Partido Arena, al escuchar parte de sus declaraciones sobre este tema de la tributación, él decía de que el problema del gobierno es que no le alcanzan los fondos porque se gasta de forma descontrolada. ¿Considera usted pertinente responder, por ejemplo, a esta declaración que él hizo a través de sus cuentas en redes sociales? Mire, nosotros, por supuesto que esa afirmación es incorrecta. El gobierno que más ha invertido en la gente, llevando los servicios de salud donde jamás existieron, fortaleciendo nuestros hospitales, creando nuevas unidades de salud, dando servicios incluso a domicilio, ahora con farmacias especializadas en Oriente, Centro y Occidente, con vacunas que no existían antes, servidas por el sistema público, con atención a la niñez y a la maternidad, que nos colocan hoy como ejemplo en esos campos. Es este gobierno, que tiene una visión y una vocación de servirle a toda la sociedad, a las empresas, a las personas, a la familia, pero tiene un claro sentido de prioridad por los que han estado más excluidos. Entonces nosotros no aceptamos a estos gobiernos de Funes y Salvador, le ha correspondido, y le puedo decir con claridad, hemos pagado el 80% de esas deudas, son las anteriores, más de 6.900 millones de dólares en 6 años, hasta el 30 de diciembre del 2015. Y le ha tocado, en el nivel de endeudamiento que se asumió al inicio,
pagar el desajuste para que terminara el cuarto gobierno de Arena, que son 2.103 millones aprobados en mayo y claro, entran a ser efectivos en junio, cuando ya Mauricio era presidente, pero que esas medidas las aprobamos juntos para que la policía y las facturas que estaban pendientes de pagar del cuarto gobierno de Arena se pudieran cancelar. Entonces, este es un debate que yo quisiera que Banco Central, ministro de Hacienda, nosotros todos participemos de él para darle a la gente la verdad, porque mediante expresiones ligeras de ese tipo se crea la percepción de que hay dinero y que hay mal manejo, cuando lo que tenemos hoy son instituciones con reglas de rendir cuentas y de transparencia que ningún otro gobierno tuvo. Dígame cuándo los ministros de Hacienda, cuando yo fui diputada del 94 al 2000, daban los informes que los diputados pedíamos. Y cuénteme ahora cuántas veces el ministro de Hacienda, por escrito o personal, va y rinde todos los informes que los diputados le piden. Cuando en el pasado habían en las páginas web la información del ejercicio presupuestario. Y hoy tenemos un observatorio que yo no sé cómo y quién les paga a los de FUSADE, pues, pero ellos tienen seguimiento al segundo, al minuto, de lo que el gobierno hace en materia de finanzas, lo que hace en las inversiones. Y hay un observatorio legislativo y nos observan de todos lados al minuto, nos dan seguimiento al desempeño público y es correcto, nosotros fuimos promotores de este estilo de ser y hacer ciudadanía, pero se gasta el presupuesto en las cosas, pero las necesidades de inversión son superiores. Se lo dice ICEFI, se lo dice el Fondo Monetario, se lo dice el Banco Mundial, se lo dice el BID. Cualquiera que venga a hacer análisis de país sabe que nuestra crisis no es de mal gasto, sino de déficit en los ingresos, por una deuda acumulada, incluyendo la herencia pesada del endeudamiento por el tema de pensiones. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes de las opiniones de actores externos, como en el caso del Fondo Monetario Internacional, que habla de ajustes y de ajustes que serían hasta cierto punto drásticos? Bueno, mire, cada país tiene, por eso es una bendición de la democracia que sea el pueblo quien elige y decide quién le gobierna. Y para fortuna, pues el gobierno ganado por el FMLN, tanto 2009 como 2014, tiene claridad de sus facultades y de sus prioridades. Su prioridad es atender las necesidades de la población. Y aquellos consejos en los que coincidimos, con gusto creo que van a tener escucha, pero aquellos consejos que pueden llevar a traer problemas más graves, difícilmente esas decisiones se pueden tomar. Y con este nivel de franqueza lo hemos hablado cuando somos consultados, ya sea por una representación de una calificadora de riesgo, por el Fondo Monetario, por los bancos, esta franqueza con la cual se debe hablar, no solo al público cuando usted me lo permite aquí, sino también cuando tenemos interlocución con Arena o con terceros externos. Esa ha sido la característica del FMLN, lo cual a nosotros nos enorgullece, porque esto nos hace ver que estamos representando a nuestro pueblo. Y hay consejos que no pueden marchar. Usted me dice, cambie el subsidio del transporte y póngale una tarifa más alta. Difícilmente, porque nosotros sabemos que ni el salario mínimo sube y que ese es un sacrificio a la parte que menos favorecida está en materia de oportunidades de empleo y de la economía. O si nos dice, bueno, quite el subsidio al gas, sabemos que se afectaría a muchos pequeños comercios y a la familia. O si nos dice, despida 40,000 empleados, sabemos que eso sería tremendamente traumático y que en vez de resolver, agravaría los problemas, porque el empleo y la inversión pública generan
estimulan una dinámica económica. Un empleado de cualquier ministerio, su salario donde va a terminar es a la tienda, al súper, al mercado, y quien le vende en el mercado, en la tienda o en el súper, económicamente va a ganar. Pero si usted cierra los empleos, entonces no va a vender la tienda, ni el mercado, ni el súper. Entonces es una dinámica donde debemos reconocernos todos como necesario y aceptar que la demanda interna genera crecimiento, y por eso nuestra lucha por un salario mínimo justo, y esperamos que muy pronto tanto el sector empleador como la representación de los trabajadores en el Consejo Nacional de Salario Mínimo lleguen a un acuerdo que, como dice el arzobispo de San Salvador, no sea menor a $300 porque sería injusto e indigno. Esperamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos esa convicción profunda. Los gobiernos tienen obligaciones, marcos legales, pero también sus representantes, sus personas tienen valores, tienen conceptos, tienen identificaciones. Unos se identificarán más con las necesidades de ganar más, y otros por poco, y otros nos identificamos y sentimos que representamos y debemos defender a quienes ganan menos y necesitan avanzar en su vida, progresar en su vida, tener más oportunidades. Entonces son dos visiones que a veces se presentan contrapuestas, y por eso no es negativo, es lógico que el debate se dé en estos campos, porque no pensamos lo mismo, ni representamos a los mismos, ni defendemos a los mismos. Nosotros defendemos en el tema de pensiones al pensionado y al trabajador. Otros pueden defender a la AFP. Entonces yo, como diputada del FMLN, defiendo al trabajador. Entonces mi visión, mi análisis de los números, mi perspectiva es para defender al trabajador. Entonces el que ve solo que paguemos solo la deuda, que le demos la máxima ganancia. ¿Qué ha pasado en este país con las políticas sociales? Niveles de desigualdad han disminuido. Oportunidades para los segmentos más empobrecidos se han dado. Pequeñas empresas y microempresas que no tenían crédito y tienen crédito. Están produciendo y hasta exportando. Hay que hacer crecer esta plantita, esta nueva visión de política económica. Obviamente el debate sobre el tema de las pensiones es un debate que está pendiente todavía en la Asamblea Legislativa. Semanas atrás, bueno, se hablaba de que iba a ser sometido al Pleno el dictamen ya para hablar del proceso de reforma al sistema de pensiones, pero luego, bueno, vino el debate por los 152 millones y el otro, pues, está ahí todavía y es una materia pendiente. Y debe continuar, sí. ¿Y para cuándo prevén ustedes, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda retomar el tema y empezar una vez más el análisis? Porque esto, a la larga, pues también es un tema urgente y que nos afecta a todos los que formamos parte de la clase productiva de este país. Bueno, yo creo que tanto el tema de pensiones como el cobro a las deudas del Estado, como el delito fiscal, son temas que deben merecer la mayor atención, y nosotros estamos abiertos a escuchar, pero también tenemos claridad de que los pocos espacios que tiene la realidad para encontrar soluciones, y deseamos, y en este diálogo que tuvimos con Arena, nos comprometimos a sentarnos también para discutir ese tema, y esto no significa que entonces no podemos discutir con nosotros y encontrar un acuerdo, no significa eso, pero sí estamos interesados, igual que con empresarios que puedan no estar en el giro financiero, sino en el giro productivo, y sepan y tengan conciencia de que un quiebre de este problema de la privatización de pensiones hecha en el 96 y vigente desde el 98, es algo que no debemos esperar que nos llegue a reventar, como se dice comúnmente, como problema, sino que tenemos que anticipar la solución a este problema, y estamos abiertos como frente, como diputados, como fracción, ¿verdad? Siempre reiteramos, nosotros prometimos trabajar a favor del pueblo, y procuramos que cada una de nuestras acciones, nuestros debates, nuestros enfoques
sean leales a ese compromiso que tenemos como partido. ¿Existe la posibilidad de que se flexibilice el tema del sistema mixto que ha propuesto el Ejecutivo, o consideran ustedes que esto tendría ya que verse en la mesa ya cuando estén, por ejemplo, todas las propuestas de los diferentes partidos ya juntas y ver en qué punto se pueden poner de acuerdo? Si uno va en un camino, si usted, digamos, va para San Miguel, tiene como dos opciones, ¿verdad? Si es por vía terrestre, la litoral O la Panamericana. No son muchas las opciones en materia de pensiones para darle sostenibilidad al pago de las pensiones que están ya haciendo, que ya tienen un derecho, igual que las que vengan después. Son pocos los espacios que hay, y en el debate eso es lo que debemos analizar, con números, con estimaciones de tiempo, con las consecuencias de no hacer los cambios. Y nosotros estamos, por eso, repito, sustentados, pero al mismo tiempo abiertos, porque si alguien me da una receta que resulta fantasiosa, entonces simplemente hay que discutirla y decirle, mire, esto a dónde nos lleva, o de dónde venimos, a dónde nos lleva. Ese es el tipo de debate que nosotros esperamos tener las próximas semanas, y reitero, nuestros enfoques son francos. Nosotros no hacemos las cosas de espalda al pueblo, no lo hacemos de manera tramposa, engañosa. A veces puede parecer antipopular, puede parecer como que con eso ganamos más bien animadversión, pero es igual que cuando nos toca tomar una medicina que es dura, pero que es la que nos va a curar. Nosotros tenemos que aplicarle. Yo le puedo decir a mi nieta, a mi hijo, mira, este aceite cuesta pasarlo, pero hay que tomarlo para curarse. Entonces hay pasos que no es un problema nomás de popularidad, es de soluciones reales y de fondo de los problemas que nos amenazan. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial y vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista que esta mañana estamos sosteniendo con la diputada Norma Guevara, diputada por el partido FMLN. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con la diputada Norma Guevara por el partido FMLN. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Diputada, ya falta poquito tiempo para que el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, les presente a ustedes el informe de su segundo año de trabajo. ¿Qué esperan ustedes de este documento que va a llegar el presidente a presentarle a los diputados? Bueno, gracias, Burgos, por esta pregunta. Nosotros esperamos el próximo miércoles el informe del segundo año de ejercicio del presidente Salvador Sánchez Serén. Estamos allí listos en la Asamblea Legislativa y creo que será pues acompañado por todos sus funcionarios y parte del pueblo, porque en medio de tantas dificultades el presidente Sánchez Serén no ha parado de trabajar y de estar en contacto con el pueblo. Mi reconocimiento y mi respeto a esa enorme labor gobernando con la gente, en los festivales del buen vivir, donde decenas de miles, yo he tenido la oportunidad de acompañarlo, de personas se hacen presentes, y qué bueno que está generando una nueva cultura de participación. Algunos la critican, pero estoy segura de que los que la viven y la vivimos, la disfrutamos y la comprendemos. Escuchar a mujeres, campesinos, hablar con el presidente es un bálsamo y nos indica que la política se puede hacer de otro modo. Y luego, lo que hace de entregar en las localidades beneficios que no vienen muchas veces del presupuesto, sino de donativos de empresas como Alba Petróleos del Salvador, de Taiwán, de otras empresas que colaboran con ese modo de estar cerca de la gente, escuchar en directo y frente a todos, no encerrado, los problemas de la gente. Yo creo que con esas credenciales el informe que tendremos no solo es de lo hecho, que ya el pueblo lo ha vivido y lo ha estado recordando con la entrega de cuentas de cada uno de los gabinetes de sustentabilidad, el gabinete económico, el gabinete político, sino que también
en las expectativas trazadas por el presidente para el tercer año de gestión, que auguramos serán muy buenas, representarán un paso adelante en la lucha de este país por un buen vivir de todas y todos, no solo de unos pequeños grupos y de unas cuantas personas, sino trabajar por darle esa oportunidad al joven, a la mujer, al campesino, al profesional, al estudiante, a las empresas, de seguir edificando una patria mejor. Así que nosotros lo vamos a esperar con mucha satisfacción. Diputada, pues queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana para hablar de temas legislativos y temas de país, temas que nos afectan a todos los salvadoreños. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Y felicitarle por estar en este espacio, desearle suerte, le conocemos en otras épocas y desearle que todo esto contribuya a que nuestro pueblo esté debidamente informado. Muchas gracias, diputada. Así cerramos esta entrevista de Hechos AM. Por supuesto, les invitamos a que continúen con Canal 12. Viene la segunda parte del noticiero. Nosotros los esperamos el día lunes.